Hola amigos, en la clase pasada les comenté que íbamos a empezar con las declinaciones en alemán. Así que en la clase pasada dimos una introducción a las declinaciones. Bien, ya les expliqué lo que eran las declinaciones en alemán. El tema es que para comenzar con las declinaciones tenemos necesariamente que ver y aprender las preposiciones en alemán. Luego van a ver por qué. Resulta que dependiendo de ciertas preposiciones que estén en uso en una oración, la preposición sola ya determina si ha de aplicarse dativo o acusativo, etc. ¿Bien? Y dativo o acusativo, al igual que nominativo y el genitivo, son circunstancias o factores gramaticales que determinan las declinaciones de las palabras, ¿verdad? Así que es fundamental entonces comenzar por aprender las preposiciones que tienen un impacto directo en dativo o acusativo y por ende en las declinaciones. Vamos a comenzar con las preposiciones del dativo. Dativ Präpositionen. Prepositionen. Recuerden que la A con umlaut, o sea con la diéresis, se pronuncia E. Prepositionen. ¿Bien? Esta T no se pronuncia como una T, se pronuncia como una T, parecido a la Z del alemán. Prepositionen. Bien. Acá tenemos la primera preposición que veremos es aus. Bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 preposiciones que son del dativo. ¿Qué significa esto? Tenemos una oración en alemán. Si en la oración aparece alguna de estas palabras que son preposiciones, eso significa que el sustantivo que le sigue será afectado por las reglas del dativo, porque estas son preposiciones del dativo, del dativ, ¿sí? ¿Y qué significa eso entonces? Significa lo siguiente: el artículo, ya sea artículo determinado o artículo indeterminado o artículo demostrativo, lo que sea, ese será afectado, o sea, la declinación va a convertirse en una declinación del dativo si alguna de estas palabras se encuentra en la oración. Bien, más adelante veremos lo que significa que sea dativos, veremos cómo funcionan las declinaciones. Ahora vamos a empezar a dar estas 10, dijimos que eran 10, sí, estas 10 preposiciones, ¿qué significan? Y en la clase siguiente vamos a ver ejemplos utilizando estas preposiciones para armar algunas oraciones. ¿Bien? Ok. Aus significa fuera de. ¿Bien? De algún lugar. De algún lugar o fuera de. Bien. Ich komme aus Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Yo vengo de Uruguay. Veremos igual en la clase que viene oraciones. By. By. Perdón, pronuncié by como si estuviera diciendo by del inglés. Es by. By, cerca de, con, al lado, o puede tener algunos otros significados. Como cada una de estas preposiciones puede tener significados un poco diversos dependiendo de la situación, vamos a ver un poco a fondo diferentes funciones que tiene cada una de estas preposiciones y diferentes oraciones utilizando las preposiciones. No queden ansiosos ahora por aprender todo, porque eso es imposible. Confíen que vamos a verlo de a poco, paso a paso. Mit. Mit significa simplemente con. ¿Sí? Con. Por ejemplo, mit dir es contigo, ¿verdad? Bien. Mit es bien sencillo. Nach. Nach es a o hacia. Bien. Nach. Recuerden que la CH del alemán se pronuncia como una J del español. ¿Verdad? Nach.
Nach significa a o hacia. Casualmente, zu, que es otra preposición del dativo, también significa a o hacia, ¿verdad? Así que, cuando se utiliza nach y zu, ¿por qué tenemos dos preposiciones diferentes si significan lo mismo? Bueno, podemos decir que nach se utiliza para acompañar sustantivos que van sin artículo, mientras que zu se utiliza para acompañar sustantivos que van con el artículo. Un ejemplo de nach, el ejemplo más característico, es a casa. Nosotros no decimos me voy a la casa. Cuando decimos a casa, decimos me voy a casa. El artículo la no lo usamos, ¿verdad? Bien, ese es un caso claro de nach. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Me voy a casa. Bien. En cambio, cuando el sustantivo va con artículo, usamos zu. Bien. Seid. Seid. Recuerden que la E con la I se pronuncia ai. Ai. Bien. La S en alemán, cuando está al comienzo de la oración y cuando está entre dos vocales y es una S sola, se pronuncia z, como un zumbido. Y esto es seid. Seid significa desde, pero no desde en sentido de localización, sino desde en sentido temporal. Desde las 3:30, ¿verdad? Desde las 3:30. Seit 3:30. Seit 3:30. Bien. Von significa de. ¿Ok? Bien. Gegenüber. Gegenüber. Acá la U con diéresis, la U umlaut, se pronuncia ü, ü. Como en español no tenemos ningún sonido ü, aquí en la fonética lo he escrito con una I y una U. Yu. Sin embargo, esto es lo más parecido que puedo escribir para que lo lean en español, pero de todas formas, yu y ü son muy diferentes. Tienen que practicar hasta conseguir reproducir los sonidos del alemán. Esto sería, lo más parecido que puedo escribirlo en español es gegenüber. Sin embargo, lo correcto sería gegenüber. Gegenüber, ¿sí? Bien, gegenüber significa enfrente de o del otro lado de algún punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, la casa de enfrente, ¿verdad? La casa está enfrente. Ahí decimos gegenüber, ¿verdad? Que está del otro lado. Bien, außer, außer significa fuera de, ¿bien? Außer. La SZ, que es esta letra que se parece a la letra beta del griego, außer, se pronuncia como una doble S del alemán. Es una S suave, außer. Y la última que veremos es ab. Ab es una preposición que significa a partir de o desde, a partir de algún lugar o a partir de algo. ¿Bien? Ok. ¿Por qué aprendemos estas preposiciones juntas? Por lo que ya les dije, cuando vean una de estas preposiciones en una oración, sabemos que aplican las reglas del dativo. ¿Bien? ¿Qué es dativo? Bien, significa que el artículo de la palabra que le sigue o el artículo del sustantivo que le sigue va a verse afectado y la terminación de ese artículo va a cambiar de acuerdo a las reglas del dativo que veremos más adelante. ¿Bien? Así que estas preposiciones se estudian juntas en alemán porque son preposiciones del dativo. En la clase que viene voy a empezar a enseñarles oraciones utilizando cada una de estas preposiciones. ¿Por qué? Porque quiero que se familiaricen con ellas, aprendan a usarlas para después enseñarles cómo se declina cómo se declina con las reglas del dativo. Disculpen. ¿Bien? Ok. Tenemos mucho por delante,
pero quédense tranquilos que vamos a cubrir todos los temas, así que no estén ansiosos y vamos a ir paso por paso. El alemán es una lengua complicada, así que hay que ir despacio. Gracias.